Estamos de regreso con Matinal, ya tenemos a nuestro primer invitado, está con nosotros el ingeniero César Fernández, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. César, bienvenido, un placer tenerte con Muchas nosotros. gracias, de verdad, muy contento en víspera de Navidad, aquí por parte de la Fuerza del Pueblo, compartir con ustedes y divertirnos con ese amigo que vimos ahí. y viendo, bueno, lamentablemente mi equipo perdió el escogido, pero le deseo éxito a los demás equipos, ¿verdad? Y Pero las inscripciones por están supuesto, abiertas en las Águilas, tranquilo. Por supuesto, yo voy a la capital, olvídate de eso. Claro, la capital, La capital, así que... Pero yo sé que va a ser un torneo muy profesional y muy competitivo. Sí, yo De eso pienso estamos que seguros. Águila y Licey le ponen Pero fue muy chispa. competitivo ese Muy play-in, competitivo. como se le llamó al juego de las Águilas. Pero del usted y yo escogido. podemos ir al play como invitados, ¿no? Podemos ir como Nos invitados. divertimos. Pero yo te diría que al final el béisbol es el picheo. Ahí se estableció claramente que si no hay picheo, no La hay debilidad de las Siempre hay Águilas. siempre hay una combinación. Sí. Sí, pero Es como la tambora, si no le da con las dos manos no hay ritmo. La debilidad de las Águilas pudiera hoy fortalecerla porque creo que hoy es el torneo de... o que pueden... ¿Cómo se llama? El draft. Hacer el la draft selección de para peloteros el equipo. que y entonces de lo que pueden- están disponibles, ¿verdad? Ingeniero. Sí, disponible. Ingeniero, ¿cómo cierra el año para la Fuerza del Pueblo? Bueno, Ya mira, estamos con el entrando entusiasmo, en esta fase. con ese mismo entusiasmo que ustedes manifiestan, la alegría que caracteriza al pueblo dominicano, así ha concluido el año, o está concluyendo, no hemos concluido, nuestro querido partido La Fuerza del Pueblo. Como sabemos, el pasado día 15 se entregó nuestro padrón, como lo exige la ley de partidos políticos y de régimen electoral. Ya entregamos nuestro padrón completo, un partido que apenas tiene 2 años de formado, con grandes logros y con unas metas claras a seguir y a desarrollarse, como ha sido su Congreso Constitutivo, conformar nuestro padrón, crecer, consolidar nuestras estructuras nacionales, tanto provinciales, municipales, de distrito municipal, en el exterior. Es decir, nuestro partido, las 52 secretarías totalmente formadas, organizadas y trabajando cada una de ellas. Estamos concluyendo el año con una tradición ya de más de 20 años del presidente Leonel Fernández de llevar obsequios navideños. En este caso, con una nueva modalidad, por las razones del COVID, no se está haciendo con la gente directamente, sino a entidades benéficas, donde ellas a su vez se encargarán y se están encargando de distribuirlas. Pero de manera, vamos a decir, puntual, el presidente ha estado yendo a asilos de ancianos, a iglesias y demás instituciones, en un gesto muy altruista, siempre, como digo, ya una costumbre del presidente Fernández, y a la vez regionalmente realizando almuerzos ya también tradicionales con nuestra dirección política de las provincias, en este caso de las regiones. Lo vi ayer en Baní dando el pésame a las familias dominicanas que Sí, fallecieron en México. en el tema de México. A propósito de Que eso, le entregaron los cadáveres. dice que van a comenzar a llegar los cadáveres para... Es correcto, el los día de ayer lo laboratorios. tocaba a la Ahora, región sur del país. ingeniero, haciendo un símil con la pelota, a propósito, Caminero decía que hoy es el día Del draft. del draft, es decir, la oportunidad de seleccionar de los otros equipos. Veo que los partidos tienen una campañita de ir asociando a otros dirigentes. El propio Danilo Medina decía que a su gente le parece que le están haciendo ofertas de llevárselo a los otros partidos, a los alcaldes. Están sacando. ¿Cómo se están alimentando los partidos en ese sentido? Por ejemplo, ustedes que tienen un vínculo histórico con el Partido de la Liberación Dominicana, que siempre se sospecha o se tiene la impresión de que hay una comunidad ahí un poco indecisa de dar un paso hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cómo va ese ritmo? ¿Cómo van los partidos recomponiéndose? A propósito de que están armando el padrón nuevo. En el caso de la Fuerza del Pueblo, de manera natural, es obvio que la migración sea del PLD. Eso no está en discusión ni hay que darle mucha vuelta. En origen, vamos a decirlo, en principio, todos nosotros venimos del PLD. Y lo lógico es que poco a poco, por las relaciones primarias con la dirigencia de la Fuerza del Pueblo y por supuesto con las relaciones primarias con el propio doctor Leonel Fernández, la gente venga. Ahora bien, ¿dónde ha estado para mí, en lo personal, el fuerte de la Fuerza del Pueblo? Es que
Recordemos que desde ya hace 2 periodos electorales ha ido creciendo el mercado electoral de nuevos votantes. Estamos hablando que ha ido de 300 hasta llegar para las próximas elecciones a 800,000. Entonces, ese mercado que oscila entre 18 y 25 años de edad es el mercado que se está ahora nutriendo la fuerza del pueblo. Y mayormente en ese rango de edad, que podemos denominar como jóvenes, y también muchas mujeres. ¿Y por qué? Yo te diría que por los temas, como te mencioné, nuestras 52 secretarías están activas. Cada una de las secretarías trata un tema diferente, desde la frontera, desde la mujer, la juventud, el emprendimiento, temas que son de interés de esos sectores. Entonces, en esa plataforma, que es la plataforma de la Fuerza del Pueblo, a través de sus instrumentos, entonces ese segmento está encontrando cabida, donde los escuchan, donde participan y donde se sienten parte de este conglomerado, y eso ha logrado que nuestro padrón esté conformado en su mayoría por estos jóvenes. Y el objetivo a marzo del año que viene es ya haberlo completado en el millón formal, porque de hecho tenemos el millón en el sentido de que en nuestra salud, en nuestras redes sociales, circundan unos 800,000 dominicanos y dominicanas que precisamente están entre los 18 y 35 años. César, sin embargo, la Fuerza del Pueblo, siendo un partido de conformación muy joven, parece reproducir lo que reproducen los demás partidos tradicionales. Y es que el liderazgo es marcadamente masculino y con una ausencia notoria también de jóvenes, salvo excepciones, por supuesto. ¿Cómo cambiar eso? Porque efectivamente, si la Fuerza del Pueblo pretende seguir alimentando sus bases de esos públicos, de alguna manera ese liderazgo tiene que empezar a notarse también. Totalmente de acuerdo contigo, y es una herencia no tan positiva que hemos tenido del viejo partido, que es donde venimos. Y la dirección de nuestro partido está trabajando arduamente en ese sentido. No puedo revelar algunas informaciones de cosas que se van a hacer ya en lo inmediato, pero sí, lo que te garantizo es que la matrícula de nuestra dirección general prontamente va a estar renovada, no en un 100%, pero en un porcentaje muy elevado de damas. En que esa dirección, es muy necesario que las damas en esa participen. dirección que Laura plantea, ustedes tienen pendiente la escogencia de la estructura nueva. Es correcto. ¿Se ha establecido algunos parámetros, algunas cantidades para esos sectores? Sí, de hecho, se aseguren de que van a estar presentes ahí. A eso me refería, de que el partido está en esos trabajos. ¿Para cuándo se va a hacer ese Lo antes proceso? posible. ¿Qué significa lo antes posible? Bueno, yo espero que antes de cerrar el año, o como muy tarde a principios de año, ya esté anunciada una estructura política con una amplia participación de la mujer, que es necesario, es vital y es lo que manda la política de hoy día, definitivamente. César, a la distancia y como miembro de la Fuerza del Pueblo, de la alta dirección, me gustaría conocer tu parecer en torno a la discusión que hay ahora del Ministerio Público, en el caso de Jenny Berenice Reynoso, en el caso de Wilson Camacho, y con el Partido de la Liberación Dominicana, de donde ustedes salieron, donde hay casos de corrupción, pero se citó el nombre el viernes pasado de Danilo Medina. Ellos dicen que es una velada acusación, que hay un asunto político. Me gustaría conocer cuál es el parecer de ustedes en torno a eso. Mira, Alberto, nosotros como Fuerza del Pueblo hemos fijado una posición clara con respecto a los expedientes que está ventilando el Ministerio Público y la Justicia Dominicana, sobre todo de gente acusada del pasado gobierno. La Fuerza del Pueblo solicita que se respete el debido proceso en estos casos y que la parte política sea manejada políticamente. Pienso que la respuesta que dio el PLD el domingo es una respuesta política a una acción política. Detrás, sin duda, y esto lo digo de manera personal. O sea, la acción política se refiere al Ministerio Público. Sin duda, desde mi punto de vista, César Fernández, detrás de la acción del Ministerio Público hay un componente político, eso no se puede esconder. ¿Por qué? Bueno, yo te diría, por ejemplo, y voy a poner un nombre de manera responsable, el señor Alexis Medina. Lo están acusando de una serie de faltas y delitos, lo están acusando.
Y yo pienso que él pudiese defenderse en su casa, en una prisión domiciliaria. ¿Cuál es la razón de llevarlo donde lo tienen? Y yo te digo esto en la mayoría de los casos, no todos los casos que están sometidos, pienso que deben ser considerados iguales. Ahora, no creo que haya un lugar en el mundo que pueda esconderse un hermano de un expresidente. Pero no lo veo, entonces obviamente hay un componente político. ¿Y la imputación te lo digo a porque- Danilo Medina también es política? Bueno, esa es la más política de todas, pienso yo, porque es el nivel político más alto que se puede llegar. Entonces, ahora la Fuerza del Pueblo deja ese tema, que es un tema del PLD y del Ministerio Público. Jenny Berenice creo que habló bastante claro. Las herramientas que ella tiene, o tiene el Ministerio Público, que la debatan en términos judiciales, en el escenario judicial. Y el debate político que vaya a donde tiene que ir, que es en el debate político, que es lo que pensamos Digamos, nosotros. el cuestionamiento de la Fuerza del Pueblo es básicamente el tratamiento a los detenidos. ¿Ustedes entienden que esos detenidos pueden Pudiera haber una perfectamente forma- estar o en libertad o en prisión domiciliaria? Acuérdense que la prisión es la última medida de coerción, es la más radical. Hay otras más, hay dispositivos electrónicos, presentaciones periódicas, hay muchas cosas. Yo estoy seguro que cualquier dominicano o dominicana, Lo que pasa es que se dijo una vez que si le ponían una cuestión electrónica a Alexis, él era que vendía de que los cosas de eso. bueno, Sí, pero el PLD lo que ya señala. ese es otro tema. pero ese es es El otro interesante, PLD es interesante, señala un entonces- aspecto distinto, porque eso tiene más que ver con Sí. el debido proceso, etcétera. Lo que señala el PLD es su inconformidad con una simple mención del expresidente Medina en una nota de prensa, lo cual deja una sensación de que de alguna manera el comité político del PLD perciben al expresidente Medina como un intocable. Bueno, como te dije, la respuesta que yo vi que dio el PLD, breve, escueta, en toda una rueda de prensa con parte de su dirección política, una respuesta política, totalmente política. Dice la del PLD. La del PLD, por supuesto. Yo quisiera, Percio, que antes de seguir hablando del PLD, vamos a hablar un poquito de un tema que para nosotros Pero no estamos es- hablando del PLD, no, estamos mucho interés. hablando Porque no de estamos una hablando del acción. PLD, es de la Fuerza del Pueblo. Sí, pero pero está Porque bien. además se Pero- supone que el PLD es una fuente de crecimiento potencial de O ustedes. sea, estos casos de corrupción que se han sometido, ¿ustedes entienden o César Fernández entiende que es un asunto político, no medidas anticorrupción? No, dije que detrás hay un matiz político. No que el origen no sea corrupción, ni que no sea perseguida, ni que nadie dé la cara. Todo lo contrario. La Fuerza del Pueblo ha dicho claramente, el que haya administrado algo de manera inadecuada, que dé el frente y responda. Ahora, yo te estoy diciendo que detrás hay un matiz político. Bueno. Y porque se pudo haber manejado de forma diferente. Si tú lo que quieres es un culpable, si tú lo que quieres es que alguien entregue lo que le acusan de que se robó, ese no es el método. O sea, no es hacer una parafernalia con eso. Ahora, a ¿es eso que nosotros nos posible referimos. llevar un juicio a funcionarios públicos y a políticos sin que haya el tufo político? Bueno, lo que pasa es que el tufo tú se lo das si quieres dárselo. No, Tú puedes manejarlo. El tufo Yo te lo voy a tiene. hacer una- Es yo- como si usted tiene una resaca, Pero el tufo no viene si a yo usted le se voy a le hacer ocurre. una pregunta a Ajá. ustedes, que no es lo correcto que un Ajá. entrevistado haga una pregunta. Ajá. Hay un ministro de la presidencia que está involucrado en uno de los casos más graves que se dice que hay con respecto a la Procuraduría General pasada. Y hay tufo, y no hay tufo, porque nunca lo han llamado ni le han preguntado. Y si lo han llamado, no se ha visto. Sí, de eso se mencionó, incluso la propia Milagro Ortiz Entonces Bosch. el tufo se le da si se le quiere dar. Ok. En ese caso no le conviene al presidente actual de la República que haya tufo ahí, no hay, punto. Sin embargo, el infeliz del Limpodón lo sacan ahí como ajuda de la institución. A ese sí, Adán Cáceres. que es un dirigente del PRM. A ese sí lo explotan, pero a la sociedad civil que está encumbrada en Palacio no. Entonces por eso te digo que hay algo de política en esto, a eso que me refiero. Ok. Pero vamos a hablar un poquito del peaje sombra, que es el regalo de Navidad que nos dio hable del peaje envenenado el presidente de la República. ¿Cuál es la visión de ustedes de ese Siguiendo tema? con la política, ¿verdad? Siguiendo la política. Siguiendo la política. Mira, lo primero es que se sataniza el peaje sombra como una obra de Leonel Fernández, como un articulado de Leonel Fernández, lo que es totalmente falso. Eso es lo primero, se sataniza, cogen a todas las bocinas del gobierno, del pasado y de a satanizar el peaje sombra. Para ahora venir como el gran rescatador, como el gran
salvador el presidente a decir que salvó al pueblo dominicano del pago del peaje de sombra. Mentira, una falsedad. Ayer el prestigioso diario, El Nuevo Diario, nos honró con publicar un breve artículo sobre ese tema, donde describimos claramente qué ocurrió y qué es el peaje de sombra. Y yo lo dividí en 3 etapas, o lo dividimos en 3 etapas. La primera es el contrato original y contrato madre, hecho en el año 2001 por el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Y cuando digo el nombre del presidente, no quiero segmentar como que la culpa es de Hipólito. No, no, no. Él es el Estado Dominicano en ese momento representado por Hipólito Mejía. Y bien hecho por Hipólito Mejía, porque yo creo en la obra de alianza público-privada y creo en este modelo de forma de desarrollo de infraestructura. Se hace el contrato y en ese contrato está establecido claramente que va a haber un ingreso mínimo garantizado por el Estado Dominicano si no hay una cantidad de vehículos que pasan por la vía. Está escrito en una carta enviada al Congreso el 10 de julio del año 2001. Ahí en ese contrato contemplaba los primeros 106 kilómetros de la carretera, Cruce de las Américas hasta Rincón de Molinillos. 105 kilómetros, muy bien. Cuando el presidente Fernández retorna al poder en el 2004, encuentra ese contrato ya listo y en ejecución. Le dan continuidad, pero el Estado Dominicano se da cuenta de que si el objetivo era acercar, conectar a la región nordeste, es decir, las provincias de Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná con el resto del país, ese tramo carretero no era suficiente. Y bajo el mismo contrato, bajo las mismas condiciones económicas y bajo el mismo criterio de ingreso mínimo garantizado, se amplía el proyecto y se lleva desde Rincón de Molinillos hasta Las Terrenas, hasta el Limón, hasta el aeropuerto del Catey. Y se mejora y se amplía el tramo Rincón de Molinillos, Nagua, Nagua, Sánchez, Sánchez, Samaná. Es decir, se completa la obra para que fuera funcional. Pero ese contrato del 2007, que es rubricado en los gobiernos del presidente Fernández, no se le cambia nada del aspecto económico que Hipólito había dejado. Ese es el segundo contrato. La obra se termina y se pone en ejecución. ¿Por qué no cumple la obra con lo establecido? Que en el 2007 empresas como instituciones como el Banco de Desarrollo Interamericano, la Corporación Andina de Fomento CAF, tenedores de bonos como el Citibank, Citigroup de Nueva York, ese nivel de instituciones que están involucradas, lo que yo digo, que como no puede haber ningún tipo de dolo en un proyecto donde esas empresas estén involucradas, exigen una tasa de interés más alto por las condiciones que tenía el país en ese momento, producto de la crisis del año 2003 bancaria, y un mayor flujo de vehículos. ¿Por qué no hay el mayor flujo de vehículos? Yo me pregunto. Esa empresa de Libre Group, que hace el estudio, dice, bueno, si en Samaná, en el año 2004, hay 1000 habitaciones turísticas y le estamos haciendo un aeropuerto, le estamos haciendo este circuito de vías, Samaná debe explotar turísticamente. Al día de hoy, desde Nagua hasta Las Terrenas, solamente tenemos el 3.5% de habitaciones de las casi 90.000 que tiene el país. Es decir, Samaná no ha crecido, pero no ha crecido en el tamaño que queremos. En infraestructura. Señores, hotelera. en Samaná no hay un supermercado. Entonces Samaná no ha crecido en la forma que queremos. Entonces, finalmente, el presidente Luis Abinader, ¿qué hace? Bajo la sombra de que están eliminando el peaje de sombra, le cambia la administración a la carretera, más nada. Un contrato que se vencía en el año 2038, con un pago de 2.400 millones de dólares a esa fecha, o sea, de aquí a esa fecha, él no se sienta él manda a un prestigioso abogado al cual le pagan mucho dinero, no solamente para hacer un negocio que lo pudo haber hecho el departamento jurídico del Poder Ejecutivo, no, le pagan a un abogado para que además de hacer el contrato y hacer un negocio, salga como una bocina a decir que había dolo, que eso tiene consecuencias penales, etcétera. Y sencillamente rescinde un contrato, le paga a la fecha 400 millones de dólares a esa empresa, le dan un avance, ahora en enero le van a dar el completivo, con un pequeño ahorro que cualquiera por pronto pago te lo da, y le vende el sueño al país de que se le está ahorrando un dinero al país, lo cual no es cierto. ¿Se equivoca el presidente cuando denuncia en su discurso a las administraciones anteriores, tal vez sin saber que le estaba pisando el callo al expresidente Hipólito Mejía? Totalmente, y casualmente Sigmund Freud quiso enmendarle la plana.
diciendo que fue en el 2007 y está claro que no, que la matriz de este contrato es del 2001. Bueno, pero Y y una entonces pregunta, ahora- ¿por qué no hay un ahorro? Porque hay un ahorro evidente. Pero perfecto. ¿Tú sabes cuánto es el presupuesto de aquí al 2017 del mantenimiento de la carretera? Son casi 400 millones de dólares. Bueno, pero hay un ahorro Sí, de hay un ahorro. mantenimiento. Vamos a ver, no, ese es el mantenimiento. Acuérdate que el repago a la empresa era capital e interés de lo invertido en la obra, es la inversión de la carretera. más la operación del mantenimiento de la obra. Bueno, pues muchísimas gracias a César Fernández por su participación. Ya hablaremos ampliamente sobre ese tema del peaje sombra. Con porque es gusto. un tema como que ha picado y se ha extendido. Bueno. Y hay una discusión de los políticos ahora o de los expresidentes de saber si fue en su gobierno, si no fue en su gobierno, si fue en este. Pero vamos a ver Está qué claro pasa. dónde fue en el año 2001 y el presidente Ripoll. Bueno, vamos a ver. Bueno, y a propósito de que al PRM le gustan las APP, seguro que va a aparecer algún modelo similar. Ayer nos veremos y voy a hacer un déjà vu adelantado. En el año 2024, yo espero que me inviten, estando el presidente Leonel Fernández en el gobierno, para que analicemos las APP que lanzó Luis ayer. Bueno, gracias, gracias. Señores, vamos Sí. a una pausa, ya volvemos.